este trabajo? Pues miren, prácticamente este trabajo consistió principalmente en lo siguiente, ¿no? Déjenme borrar. Ya, miren, básicamente, pues estamos aquí en el resumen. Dice, pues lo que hicimos básicamente en este trabajo es que los principios activos del tepescohuite, que con respecto al proceso de cicatrización, sí, lo realizaron, se realizó en un laboratorio de química, por supuesto, tomando como muestra 6 conejos de la raza Nueva Zelanda, todos con las mismas características similares, para que no, el experimento no fuera alterado. Y lo que se trataba era y lo que le aplicaron, pues, 3 métodos de cicatrización. ¿Sí? Entonces, a los que son un poco de conservación de los animales, ofrezco una disculpa, yo simplemente recibí los datos. Créanme que los conejitos no sufrieron mucho, fueron realmente elaborados con todas las características necesarias para realizar este experimento. Entonces, se trataba de crearles artificialmente, pues, las heridas, ¿no? Y por eso aplicamos 3 métodos. Yo particularmente lo que hice fue buscar en cuanto a la parte correspondiente de qué método estadístico podía yo utilizar. Entonces, ya navegando entre el mundo de la estadística multivariada, ya me encontré un ejemplo muy parecido. Les comento, ¿no? Este ejemplo es muy parecido, en el sentido de que los antiguos egipcios encontraron perros en distintas épocas, ¿no? Y pues lo que querían hacer es determinar si había diferencias significativas con respecto a los perros de la época, y evaluaron 5 épocas, o sea, 5 muestras con una de cantidad de variables para cada perro, que determinaban ya sea la longitud del cráneo, la longitud de los dientes, etcétera, etcétera. Pusieron ese tipo de variables y en sí conjuntaron todo esto para realizar un análisis estadístico. Y en análisis estadístico, que en algún momento dado pudieron determinar, y que a mí me pareció también un estadístico adecuado para esto, es la prueba de un estimador de máxima verosimilitud. ¿Sí? Este estimador de máxima verosimilitud tiene la característica de comparar y determinar si hay diferencias significativas con respecto al tiempo, y básicamente esto se aterrizaba en ese sentido. Este estimador tiene la característica de tomar varias muestras y varias variables, y nos daba un resultado, pues, de alguna manera asertivo para poder determinar si había diferencias, que en realidad, pues, este es el principio de la investigación. Nosotros tratábamos de comparar estos 3 métodos y en particular la eficiencia del tepescohuite. Realmente ha sido muy interesante esta parte relacionada con el tepescohuite, cosa que me llamó la atención, y fui a buscar, pues, qué era el tepescohuite, ¿no? ¿Sí? Y se es conocido como es un árbol de la piel cuya corteza tiene importantes propiedades analgésicas y regenerativas. Debo de decir, debo de comentar que, que los mayas ya utilizaban este método, ¿no? Por más de 10 siglos, los mayas ya, de alguna manera, ya utilizaban esta acción. El tepescohuite es este árbol, esta corteza con espinas, con características cuyas espinas son en este sentido, y esa corteza pues fue la que utilizaron en el laboratorio. Sin duda, pues este es un primer trabajo con respecto a los procesos de cicatrización, y que en algún momento dado nuestros antepasados ya lo utilizaban, ¿no? Se puede manejar una historia bastante interesante con respecto a cómo nuestros antepasados indígenas lograron
manejar la medicina naturista, como en algún momento dado, lo podríamos interpretar, y que una de las razones por las cuales se utiliza esto es probar que efectivamente este método o este tratamiento era el adecuado para que se realizara la cicatrización correspondiente, y si en verdad era muy eficiente en cuanto al proceso de cicatrización. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, pasamos adelante a manejar el proceso, y bueno, pues miren, aquí podríamos ver que la parte experimental, que vuelvo a insistir, la hizo el doctor Albino junto con Faluto, que fue una tesis de licenciatura. Pues aplicaron el tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C, que lo puedo considerar de la siguiente manera. Ellos lo manejaron para el conejo 1 y conejo 2, aplicaron el tratamiento A, el tratamiento B, que corresponde, que son los nanoreservorios taninos condensados, que podríamos decir, y el siguiente, conejos, el tercer conejo y el cuarto le aplicaron el tratamiento de nanoreservorios de taninos con óxido de titanio al 150, y el tratamiento C fue el óxido de titanio, ¿no? Todos estos también con una solución que le llaman de curación, de cicatrización, solución isotónica, que es la tradicional aplicable para que pueda curarse una herida, como todo el mundo a veces le aplicamos alcohol, o cierto mertolato en nuestro caso. A eso se refiere en esta situación. Entonces, esos tres tratamientos, lo que queríamos saber si había diferencias significativas en particular, ¿no? Bueno, pues podemos decir que la actividad de regeneración testicular de estos tres métodos, de estos tres tratamientos, que como ya lo he mencionado anteriormente, se aplicaron 6 conejos, se les hicieron unas pequeñas incisiones. Déjenme moverme un poquito más para poderles demostrar esta parte de lo que se dice, las medidas de cierre quirúrgico de esas heridas, es decir, se agarró el conejito, aquí lo voy a mostrar un poquito más. Es decir, el procedimiento consistió de la siguiente forma. Se agarró el conejito, por supuesto, que lo que se hizo fue anestesiarlos. A través de la orejita se le aplicó a una vena intravascular, se le aplicó la anestesia y se rasuraron en su lomito, ¿vale? Así tal como ustedes lo pueden notar en el correspondiente lomo. Aquí es el lomo del conejo, obviamente todo con las medidas de higiene correspondientes. Se les hizo 6 incisiones correspondientes, del lado derecho, correspondiente a los tratamientos, podríamos decir, ¿sale? Aquí podríamos decir que podría ser, aquí se aplicaron los tratamientos, ¿no? ¿Sí? De aquí y del lado izquierdo, podríamos decir, del lado izquierdo, con solución isotónica, si le llaman la tradicional característica, que le llamamos solución isotónica. ¿Vale? Solución isotónica. Entonces, son correspondientes a esas dos medidas, son los tratamientos que podían poner aquí con respecto al tratamiento de taninos condensados con óxido de titanio, o sea, el tepescohuite, y con óxido de titanio, ¿no? Esa es una de las partes que se realizaron, y a partir de esas mediciones se fueron midiendo día por día cómo iban cicatrizando estas especies de los conejos en particular. Es algo interesante. Por eso digo que pues si alguien estaba en contra de hacer esto, pues les digo que fue hecho todo con las cuestiones, simplemente fue para demostrar que efectivamente el proceso del uso del tepescohuite efectivamente sí permitía
un proceso de cicatrización mucho más rápida que los demás, ¿no? Bueno, aquí se explica prácticamente cómo fue realizado y la aplicación de los tratamientos a cada parte del conejo. En los 6 conejos que en algún momento dado se tomaron como muestra, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues ese es en realidad todo el proceso experimental que se realizó desde el punto de vista como químico, ¿no? Es decir, se empezaron a verificar que efectivamente esos tratamientos tuvieran acción cicatrizante con respecto a todo este proceso, ¿no? Yo les quiero comentar, pues, que una vez que se aplicó el proceso, pues surgió lo siguiente, ¿no? O sea, después de 15 días, ya para que vean que sí los conejitos llegaron a volver a estar como estaban, después de 15 días podíamos ver que el uso del tepescohuite logró cicatrizar por completo, ¿no? El tratamiento A vemos que también tuvo efectos muy parecidos, porque el proceso de cicatrización ya se dio un poquito más rápido, pero no completamente, es decir, ya le empezó a salir el palito y las heridas realizadas pueden existir desde un punto de vista de laboratorio con toda la higiene que da, pues de alguna manera permitió que avanzara un poco el proceso. Debo decir que a los 11 días el conejito del tratamiento B ya había totalmente cicatrizado y ahí es donde se utilizó el tepescohuite, ¿no? Bueno, básicamente eh, toda esta parte nos permitió ver visualmente, poder ver visualmente que efectivamente el tratamiento B era el efectivo, ¿no? O sea, podríamos decir que era el palomeado, ¿no? Es decir, fue el mejor tratamiento de cicatrización y el C fue el tratamiento más inadecuado, ¿no? O sea, es decir, el C, pues, tuvo la característica de ser el peor método de cicatrizante que se había aplicado porque el conejito no demostró efectivamente haya avanzado su proceso de cicatrización y él ve que es muy parecido, el tratamiento aquí es muy parecido al tepescohuite, sí tuvo un avance considerable. De hecho, yo he aplicado muchos procesos estadísticos, ahorita estoy mostrando solamente una parte de toda la investigación que se ha realizado con respecto a esto, y en algunos casos, por ejemplo, yo he notado que no hay mucha diferencia entre el tratamiento del grupo A y el tratamiento B. Casi van a la par, pero efectivamente es físicamente y visualmente y contabilizando los días que se hicieron en el proceso con las heridas generadas en mismo tiempo, con todas las condiciones de homogeneidad que de alguna manera se podían tener y por supuesto asumir la normalidad de los datos para poder aplicar la mayoría de los estadísticos multivariados que pudieran existir. Aplicamos Shapiro-Wilk, por ejemplo, para poder determinar y garantizar la normalidad de los datos. También podemos hacer asumición que como es producto de un experimento visual, pues también se da la certeza de que se puede manejar la normalidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, esto es, hasta aquí fue el proceso químico, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, simplemente mostré el trabajo que hicieron nuestros compañeros de química y bueno, y también para determinar en qué momento nosotros podemos hacer esa sinergia que existe entre otras actividades, otros ambientes de trabajo y por nosotros, yo en particular, pues, que manejo la computación, en el sentido que mi campo es la computación y en particular me dedico a la estadística, ¿no? Entonces, ese era el punto, ¿no? ¿En qué momento? Ellos terminaron y me decían, ahora dime, ¿de qué manera, matemáticamente, de qué manera me puedes apoyar para poder determinar cómo digo que efectivamente el tepescohuite fue el mejor? Dice, ese es el problema, yo ya te lo demostré, pero a lo mejor se presta a que haya sido alterada
la información o a lo mejor las fotos no tienen ningún tipo de, no, que garantiza, ¿no? Entonces, ese fue el trabajo que a mí me correspondió particularmente, ¿no? Entonces, pues busqué, ya les mencioné, hay un libro que se llama el Brian Mal, de estadística multivariada, que maneja la estadística con la computación, lo maneja muy relacionadamente, y eso nos permite, a mí me permitió primeramente programar, porque una de las cosas importantes es eso, ¿no? Que efectivamente nosotros como investigadores no nos estemos, bueno, es una opinión personal, ¿no? No nos estemos en algún momento dado aferrándonos a los paquetes estadísticos que están, porque realmente no sabemos ni que algo claro, simplemente nos da resultados y pues damos fe de ellos, ¿no? Entonces, hay veces sí es conveniente a lo mejor programar, hace rato mencionaba el doctor Bornes, que él usaba MATLAB o Octava, ¿no? Ya sea Octava para los que son de Linux o MATLAB para los que son de Windows, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Octava es software libre. Esa es una de las cosas que, pero además son muy parecidos, o sea, realmente quien sabe MATLAB, pues sabe Octava. Esa es una de las cosas que en algún momento dado se está manejando. Bueno, hoy originalmente pues ese era el trabajo en el cual yo me tenía que dedicar, ¿no? Bueno, pues para el caso, voy a borrar, usar mouse. Ok, bueno, pues aquí está todo el proceso que corresponde a el trabajo que hice de correspondiente. Entonces, lo que yo quería hacer es la comparación de los vectores medios para varias muestras. En realidad, entonces, en este caso, tenía yo 3 muestras. El tratamiento A, B y C, como ya hice mención, y lo cual, de alguna manera, cada tratamiento tenía 2 variables. Recuerden que el conejito se dividió en 2 partes, 3 heridas, donde se aplicaba el tratamiento, y la de solución isotónica, que es la tradicional método de curación, ¿no? O sea, para los 6 conejos. Entonces tenía yo 2 variables con 3 tratamientos, y entonces ahí ya podía yo aplicar este tratamiento. En particular, me pareció muy acertado este estimador de máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué característica tenía este estimador de máxima verosimilitud, no? Pues usé este estadístico, miren, es un estadístico, pues a los que les gusta, y bueno, que gustan de manejar la estadística, miren, este fue el estadístico que yo utilicé para poder determinar si había diferencias. Y lo interesante de esta estadística es que englobaba todas las muestras en uno solo para darnos un solo resultado. Es decir, no lo tenía yo que hacer por parejas, porque si lo iba a hacer, que es otro trabajo que ya tenemos ahí en Boga, entonces se va a publicar, comparación de tratamiento 1 con tratamiento 2, tratamiento 1 con tratamiento 3 o tratamiento 2 con tratamiento 3, para saber si efectivamente cuál de ellos era el mejor desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y obviamente en ese experimento, pues aplicó una T de Stirling multivariada para poder realizar esa comprobación. Y bueno, pues ahí también se demostró que efectivamente el tratamiento B era el que demostraba diferencias significativas y nosotros no. ¿Sale? Que posteriormente sería también situación o consecuencia de poderlo explicar. Pero a mí en particular me llamó mucho la atención, es una cuestión personal, a mí me llamó mucho la atención este estadístico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque utilizaba hasta cierto punto una fórmula que yo programé, la hice en MATLAB, ¿no? Y me costó un poquito de trabajo entender y realizar estas, la matriz T, el determinante T y el determinante W. Ese es el que de alguna manera lo podemos determinar aquí. Aquí está. ¿Qué significa el determinante? Es la suma del total de cuadrados y la matriz de productos internos, ¿no? O productos cruz. Y W es el determinante de la suma de cuadrados dentro de la muestra y productos causados. Algo muy parecido a los que han hecho análisis de varianza, se les de un factor, podían determinar que ahí es donde se llama dentro de la muestra, y en la muestra es cuando se habla de esto. Entonces,
esto se manejó como determinante IW, pero hago la observación, son multivariados, ¿sale? Entonces, dependiendo del número de variables, es la razón por la cual podemos determinar T y W. En esta caso, obviamente cada una de las cuestiones dice N viene siendo el número total de observaciones con respecto al determinante. ¿Sí? Es el número total de observaciones, P es el número de variables y M es el número de muestras, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de un caso multivariado y que realmente son fáciles de identificar, ¿no? Es el número de observaciones, el número de variables, el número de muestras, todo ya dentro de un solo cálculo de un valor, ¿no? Y bueno, pues quizá la parte un poquito más difícil de, bueno, no voy a decir así, a lo mejor no es difícil, pero a mí se me hizo difícil es este cálculo que le anota el valor de X cap para el yésimo de individuo en la yésima muestra, ¿no? O sea, es jésima muestra, pero sí, yésimo individuo sobre la jésima muestra, ¿no? Es decir, un valor determinado que está en un individuo, en este caso un conejo, y en la muestra tal, ¿no? Dependiendo. Bueno, pues esa es la parte que en algún momento dado me tocó a mí y apliqué pues la parte, se hizo el programita, se hizo el algoritmo, no lo estoy poniendo aquí porque pensé que tenía menos tiempo, pero bueno, ya les comento. Pasamos al siguiente proceso. Y aquí está la forma en que se calculan las matrices T y W, que definidas en los elementos en enésima fila y décima columna, ¿no? Entonces, observen, T se manifiesta mediante esta fórmula. Entonces, esto es lo que se programó. Bueno, eso es lo que yo en un momento dado programé, si es el algoritmo, y de alguna manera, pues yo pude obtener el determinante T para suma de cuadrados, de valores, y el determinante W, que también fue especialmente para poder programarlo. Quizá, si a lo mejor los que saben, los que me están escuchando de programación, quizá lo más difícil que podría haberse dado es esta parte, porque tenemos tres variables, ¿no? Y J y R, ¿no? La posición de elemento, I es el individuo, J es la muestra y R el valor que corresponde, ¿no? Entonces, quizá, pues cuando está en D2, pues es muy fácil hacerlo, pero aquí habríamos que clasificar y dependiendo de cómo todo teníamos en un solo tabla de datos, teníamos que haber clasificado para determinar en dónde se encontraban las muestras, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que, bueno, al final, después de algún tiempo ya lo pude resolver, ya eso está fácil, se programó en la parte importante, y bueno, pues bajo ese esquema ya pude aplicar ese estadístico, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos, ok, bueno, pues, ¿cuáles son los resultados que yo obtuve, no? Bueno, las muestras de los 6 conejos, con 2 variables cada una y 15 observaciones, recuerden que fueron 15 días de observación, se fueron obtenidos de la siguiente manera, ¿no? Es decir, el estadístico, en realidad, el valor, lo obtuvimos de la siguiente manera. Déjenme, perdón, se me olvidó ponerlos en negrita, las letras, pero aquí están. Aquí está el estadístico, el valor que se obtuvo, el valor del determinante de W y el valor del determinante T, que pues son fundamentales. Si no podíamos, y aquí están sus valores, y tenemos el vector de medias, y también recuerden que era pues a través de los vectores de medias son los que vamos a calcular, W y T, ¿no? Se hicieron esos datos, a través de eso pude obtener el determinante W, el determinante de T,
Y bueno, bajo esas condiciones ya pude en algún momento dado obtener el estimador de máxima verosimilitud, ¿sale? Aquí está el estimador de máxima verosimilitud, el resultado. Vamos a poner el texto. Vamos a ponerle otro color, para que se vea bien. Este es el estimador de máxima verosimilitud. Bueno, ya. Estimador de máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud. Bueno, los que de alguna manera saben de este asunto o han escuchado, si el valor de ese estimador es muy grande, como ustedes ven es 91.3 con 10 grados de libertad, donde determina, la conclusión que yo puedo decir, lo determina que sí hay diferencias y son significativas totalmente con respecto a los tratamientos aplicados, ¿no? ¿Sale? Estamos usando con un nivel de confiabilidad del 0.1, o sea, del 99%, o también lo hice con el punto de, al 95%, ¿no? Obviamente este estimador se calcula, tiene relación con una G cuadrada, observen, lo calculé también para el 99.5 y para el 99%, el cálculo de la G cuadrada, y por supuesto observen que los valores son mucho inferiores que el 91%. Aquí las hipótesis se podían haber planteado, ¿no? Ya no lo puse. Las hipótesis fueron muy simples. Podríamos decir que la hipótesis inicial podía ser considerada como hay diferencias significativas en los tratamientos, podríamos decir que esa es la hipótesis nula, y la alternativa es que sí existen diferencias significativas en los tratamientos, ¿no? Entonces, podríamos decir que efectivamente esa hipótesis de igualdad de que no existían se rechaza totalmente en base a los resultados que hemos evidenciado, y que por supuesto esto nos permitió determinar que efectivamente pues todo el proceso que habíamos realizado de comparar los tratamientos, sí efectivamente había diferencia. Todavía nos falta un poquito más todavía de investigación. Este es el primer intento, ya hay otros intentos que obviamente se podían dar, porque yo pensaba que tenía menos tiempo, pero por eso ya no lo puse, pero bueno, podía yo especificar esencialmente ese detalle, ¿no? Primero ahorita determinar totalmente el proceso estadístico, cuál fue a través de la diferencia de los rangos, podríamos decirlo también, podía calcular cuál era el tratamiento que efectivamente estaba. Por el momento, hasta aquí nos está diciendo que sí hubo diferencias significativas. Todavía visualmente nos estamos apoyando que efectivamente sí hubo diferencias desde el punto de vista visual, pero pues todo esto todavía da hay mucho todavía por hacer, y ya pues a manera de conclusión puedo decir que pues que los taninos con óxido de titanio de 150, que son los nanoreservorios, demostraron una mayor velocidad de cicatrización de las heridas, ¿no? O sea, ocasionadas intencionalmente, vuelvo a insistir, ocasionadas intencionalmente, y esto ocurrió en los 11 días, después de 11 días ahí se evidenció esto. Y después en los 13 días el tratamiento, y así sucesivamente. Entonces, podríamos decir, pues, en algún momento dado, si podemos decir que bajo como resultado concluyente, que esta parte, podríamos establecer que se dio así, que los taninos con óxido de titanio, perdón, casi no se ve, pero fueron los más eficientes que los taninos condensados y que el óxido de titanio, ¿no? Y que inclusive la solución isotónica, ¿sale? Vuelvo a insistir que este
trabajo pues, fue programado en MATLAB. Se programó el estimador de máxima verosimilitud. Y bueno, pues concluimos que efectivamente este estimador nos dijo que sí hay variaciones en el tratamiento con respecto al tiempo, ¿no? Eso es un detalle muy importante, ¿sale? Bueno, pues eso es, a grosso modo, creo que mi tiempo en lo que yo les podía yo mencionar con respecto a este trabajo que he expuesto. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias por la exposición del profesor Marcos. Si tienen alguna pregunta que hacer. Yo tengo una duda. Sí. Sí, por favor. Bueno, lo siento, estoy lejos de estadística, por eso no entiendo rápidamente. El tamaño de las matrices T y W es el número de variables, ¿verdad? Ok, sí, correcto. ¿Y qué significa variables en este caso? ¿Qué significa número de variables? Las variables son la cantidad, van a representar un dato, ¿sale? Ese dato va a representar la medida, o sea, de cicatrización. Es decir, voy a estar midiendo la herida que es de un diámetro, y a medida como iban avanzando los días, se iban midiendo, ahí se explica en un papel que usaban un papel celofán, e iban midiendo cómo iba cerrando el proceso de cicatrización de esos. Entonces, esas medidas representan una variable, ¿vale? Entonces, para el tratamiento A, B y C. Y del otro lado, del lado izquierdo, los métodos que le llaman de solución isotónica, se lo manejan los químicos, yo no soy muy experto en eso, pero me dicen que es el tratamiento tradicional de alcohol y de lo que se hace en una herida. Entonces también se medía esa característica correspondiente a cómo iban cerrando las heridas, ¿no? Entonces, para eso se representó como una variable. Entonces ya podíamos decir variable del tratamiento isotónico y variable del tratamiento A. Entonces eran la cantidad, ¿sí? Era la cantidad de cómo iba cerrándose la herida. Pues como dos métodos de tratamiento aplicado. Exactamente, así es. No. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Ok, ahorita sí que mucho, no sé, ya sí. Va prosi, Niet. Ok. Entonces, bueno, pues entonces no hay preguntas. Le agradecemos al profesor Marcos su presentación. Gracias. Continuamos con el programa. ¿O qué sigue? Porque... Sí. Ok,